Muy buenas noches y bienvenidos al programa La Entrevista. Hoy vamos a hablar de una cuestión que ha surgido, un tema que ha surgido de actualidad en Benidorm. Les estoy hablando de ese brote de Legionela que a inicios de esta semana, un poco la cronología, saltaba a través de la detección por parte del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa y a través de ellos la Consellería de 4 casos de Legionela que tenían pues relación con que el foco podía estar o está en el Palau de Esports L'Illa de Benidorm. Para hablar sobre lo que es la Legionela, sobre cómo se puede contagiar, sufrir, o en este caso es una enfermedad que tiene su tratamiento específico. Vamos a hablar con una persona que ustedes conocen sobradamente, pero en su vertiente que tiene que ver y que es la que le define con la medicina. Les estoy hablando del concejal no escrito Juan Ángel Ferrer, pero en este caso, esta noche aquí, está como doctor y especialista en cuestiones que tienen que ver con la Legionela, ya que él desde hace 25 años es asesor tanto de la Consellería como a través de OSBEC y también es miembro del Comité Nacional de las Normas UNE, ellos concretamente y específicamente en materia de Legionela. En primer lugar, sobre todo, saludar a Juan Ángel Ferrer. Buenas noches, Juan Ángel. Muy buenas noches, Esperanza. Juan Ángel, les comentaba yo a nuestros telespectadores que tú has tenido una trayectoria previa a esta imagen que conocemos de concejal dentro del mundo de la sanidad, siempre como doctor, pero también esa vertiente dentro de OSBEC o de la propia Consellería muy relacionada con la Legionela o con este tipo de enfermedades, podría yo decir, ¿no? Sí, vamos, que realmente hace más de 25 años que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque son muchos ya, ¿no? Que estoy trabajando en este área, en el área de la Legionela, y bueno, pues eso ha hecho que hemos pasado por muchas vicisitudes, por muchas situaciones, y ahora pues, pasados tantos años, pues algo habré aprendido, ¿no? Y eso hace pues que cuando haya una situación como la que estamos viviendo ahora, o en otros lugares, en otros sitios, pues bueno, pues que tengamos un interés especial. Yo tengo un interés especial en que se conozca y se aclaren estas cuestiones. Sí, sobre todo en que los ciudadanos sepan lo que es, porque cuando uno tiene normalmente miedo a lo que no conoce, miedo a lo que no sabe, ¿no? Pero en cambio lo que se conoce y se ve, pues bueno, pues se afronta y no tiene por qué tener miedo nadie, ¿no? Y yo creo que estamos, ya lo digo de antemano, yo creo que no estamos en una situación grave, a excepción de esas pobres personas que han tenido que coger la enfermedad. Pero desde el punto de vista de la ciudad o desde el punto de vista de Benidorm no estamos en ninguna situación alarmante para nada. Y ahora espero que pues, a través de las preguntas y de esta entrevista podamos aclarar todavía más pequeños detalles para que la población, los ciudadanos estén más tranquilos y conozcan bien qué es la Legionela, cómo se adquiere y cómo se puede resolver. Sobre todo se trata, como tú comentabas, y yo lo veo claramente, cuando se explican las cosas o las cuestiones, en este caso con materia científica o sanitaria, desconocemos la población en general muchas cuestiones y es el momento quizás de aclararla a través de esta entrevista con una persona que ha estudiado, que conoce y que sabe sobre todo ello. Comenzar hablando, ¿qué es la Legionela, Juan Ángel? Bueno, pues la Legionela es una bacteria, no es un virus, ni es un protozoo, ni un hongo, ni un moho, ¿no? La Legionela es una bacteria. Y una bacteria que le gusta vivir en el agua. Y nos la encontraremos pues, en todo, en la naturaleza, en lagos, en ríos, en pozos, en muchísimos sitios encontraremos la bacteria. De una forma que no tiene por qué producir enfermedad. Es una bacteria que tiene la ventaja para ella, de utilizar el agua para poder vivir, y por eso pues siempre se relaciona con instalaciones de agua, que vive a una temperatura o crece a una temperatura entre 30 y 40 grados y que a partir de los 60 ya pues prácticamente desaparece y que produce una enfermedad. Una enfermedad se llama del legionario. ¿Por qué del legionario? Bueno, pues porque en el año 76 en el año 1976 hubo un brote muy importante en Filadelfia, en un hotel, que había un congreso de legionarios, un congreso de legionarios, más que de legionarios, de la Legión Americana. No son los legionarios estos fuertes, robustos y potentes que tiene, por ejemplo, la Legión, sino que normalmente eran personas ya veteranos de guerra, ¿no? Y bueno, pues en un hotel de Pensilvania, en un hotel de Filadelfia, perdón, pues
se produjo un brote y hubo mucho revuelo. Era algo desconocido porque no sabíamos qué era, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se hicieron todas las investigaciones y al final se le bautizó a esta enfermedad con el nombre de enfermedad del legionario. Y a la bacteria que produce la enfermedad, pues con el nombre de Legionella. ¿Cómo se contagia? Ella vive, tiene su hábitat, por decirlo así, ¿no? Yo desde mi punto de vista, que sé poquito de estas cosas, su hábitat sería el agua entre esas temperaturas que tú has comentado, ¿no? Pero ¿cómo se contagian las personas? ¿Por beber ese agua contaminada o por alimentos que se hayan lavado con ese agua? ¿Cómo llega hasta nosotros? Así que la bacteria no se contagia, la enfermedad no se contagia consumiendo agua, bebiendo agua. Yo ahora tengo aquí un vaso de agua y yo bebo este agua y aunque estuviera llena de Legionella, yo no me contagiaría, ¿no? Luego no es un problema de beber el agua, ¿no? Ni tampoco se contagia por beber, por comer, ni no está en los alimentos, está en el agua. Pero en el agua, ¿y cómo llega a los pulmones? Porque esta es una enfermedad de los pulmones, ¿no? Que es una enfermedad que produce una neumonía, una infección en los pulmones. ¿Cómo llega? Pues llega porque el agua en algunas instalaciones produce aerosoles. Ese rocío o esas gotitas que apreciamos cuando nos duchamos o cuando hay un jacuzzi o cuando hay unas cosas industriales que se llaman torres de refrigeración o también a veces cuando hay riego por aspersión, en fin, en estas instalaciones. Cuando hay esas pequeñas gotitas que las respiramos y al respirar las inhalamos y al inhalar, al respirar, llegan hasta nuestros pulmones. Y ahí es donde se produce la enfermedad. Durante muchos años, y tú lo hemos comentado al principio, se tuvo y se sigue teniendo especial cuidado, porque yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, en esas torres que tú comentas de refrigeración, en muchas fábricas, por ejemplo en Alcoy, o aquí en Benidorm también se tuvo muchísimo cuidado en los hoteles, ¿verdad? Son esos focos a los que hay que tener especial hincapié en vigilarlos, y para eso hay una normativa, me imagino. Sí, por supuesto, hay normativas en todas las comunidades autónomas, hay normativas estatales, y se regulan perfectamente. Es decir, las torres de refrigeración, que afortunadamente en Benidorm apenas quedan ya muy pocas, diría que una o dos en funcionamiento, se han ido sustituyendo por otros sistemas de aire acondicionado, que no son los sistemas que tenemos en nuestras casas, ¿no? Que la Legionella no tiene nada que ver con el aire acondicionado, ¿eh? Siempre decimos el aire acondicionado, pero no tiene nada que ver con el aire, tiene que ver con unos aparatos que se llaman torres de refrigeración que se usan para producir frío, bien para aire acondicionado o bien para procesos industriales. Sí. Y sobre todo yo creo que se produce también en lo que llamamos el agua caliente sanitaria. El agua caliente es aquella agua con la cual nos duchamos. Al ducharnos, pues a través de las alcachofas o de las duchas se producen esas pequeñas gotitas que es por donde inhalamos la bacteria. Obviamente, ya conociendo este inicio de dónde está la bacteria, de cómo uno se contagia, no nos podemos contagiar de una persona a otra. Por supuesto que no, ni de persona a persona, ni incluso, para quien tenga mascotas, tampoco los animales, ni de animales a personas. Estas películas de ciencia ficción, de eso de por el aire, eso es otro tipo. Eso, por ejemplo, es el virus, los virus, que sí que hay virus. El virus de la gripe, se contagia a través del aire. No es esa la situación. No nos contagiamos directamente a través de esas gotitas que tú comentabas. Pero hay personas con más riesgo a enfermar que otras, obviamente las que están más en contacto con ellas, ¿no? Pero también por el estado de salud o por la edad. Obviamente, es decir, que cuando hay un brote de Legionella, normalmente han sido muchas las personas que se han expuesto, pero solamente muy pocas han tenido la Legionella. Por ejemplo, y ciñéndonos al caso que estamos aquí, estoy seguro que por el Palau después han pasado, diría que miles de personas en el último mes, ¿no? En cambio, solamente hay unos pocos casos. ¿Por qué hay unos pocos casos? Porque son personas que tenían normalmente alguna predisposición para estar enfermos. Por ejemplo, los muy fumadores, los que tienen procesos de cáncer, los que tienen procesos de leucemias, los que tienen enfermedades que les debilitan, aquellos que están tomando medicamentos para que les reducen las defensas, los diabéticos. Bueno, pues este grupo de personas tienen mayor predisposición y por eso pues... Es un grupo de riesgo. Yo siempre hago una comparación, son un grupo de mayor riesgo, hago una comparación.
Vemos a veces imágenes de la plaza del Vaticano, ¿no? De la plaza del San Pedro, una plaza enorme, donde pasan miles de personas todos los días, y habrá a lo mejor en alguna de las baldosas un pequeño escalón, y en ese escalón no tropieza nadie, pasan miles y solamente tropiezan una o dos personas. Pues son unas personas que tienen alguna dificultad en la vista, en las piernas, es decir, que pues la legionela pasa lo mismo. Uno puede estar expuesto a inhalar legionela, pero solamente aquellas personas que tengan algún problema anterior, médico, de medicamentos, son los que van a adquirir la legionela. Y eso es importante saberlo, ¿no? Sobre todo para que muchas personas que habrán utilizado estas instalaciones y que se encuentren sanas, pues no tienen por qué preocuparse o no tienen por qué preocuparse demasiado, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Y los más pequeños? Pues curiosamente, la legionela es una enfermedad, la enfermedad del legionario es una enfermedad que no afecta a los niños. Y eso es importante. Sí. Por debajo de los 16 años apenas se producen el 1 o el 2% de los casos. Y son casos habitualmente de niños que están hospitalizados. De niños que sí que tienen problemas de trasplante de médula, con leucemia, con tumores, ¿no? Que ya tienen un POM. Y por eso yo creo que es importante decir a los ciudadanos que muchos niños y muchos jóvenes que habrán ido al Palau, pues no van a tener un mayor riesgo porque sean niños. Al contrario, los niños difícilmente se contagian por legionela, difícilmente. Y cuando alguien tiene ciertos síntomas, ¿cuáles serían, por ejemplo, los que han alarmado a estas personas para ir hasta el hospital, por ejemplo? Bien, es una infección respiratoria, entonces pues la infección da fiebre, la infección da tos, algunas veces da pues, un aumento de la mucosidad y pues quizás dolor en el pecho, ¿eh? Por eso pues bueno, pues yo creo que aquellas personas que hayan estado a lo mejor en contacto con el foco, ¿no? Que es un foco concreto que parece ser que está sobre, y no en todo el Palau, sino solamente en un área del Palau, ¿no? Según nos dicen, ¿no? Pues entonces hay que estar tranquilos y que ¿cómo explicarlo? Es decir, que si no tienen esas condiciones, ¿no? Pues yo creo que pueden estar tranquilos de que no va a haber ninguna enfermedad. La cuestión es que esas personas que vieron que tenían, pues a lo mejor nos puede parecer una gripe o lo que tú comentabas, ¿no? Luego sí que es cierto que las personas que tengan fiebre o que tengan, pues bueno, lo que tienen que hacer es acudir a su médico, acudir al servicio de urgencias en el caso que sea necesario, y su médico ya les dirá lo que tiene que hacer, o bien ir al hospital, en fin, ya para eso están los médicos que les recomendarán. Pero sobre todo, además, decir que la enfermedad del legionario es una enfermedad que se cura. Existe un tratamiento claro. Que se cura, ¿no? Sí. Que tenemos muchos antibióticos para curarla y realmente decir que a los pocos días ya tenemos. Por ejemplo, hay algunos enfermos que han estado 3 días en el hospital y ya están dados de alta, y algún otro enfermo que ha estado en su casa y pues bueno, y lo pasa en su casa luego. Con unos antibióticos se cura, no deja secuelas, y yo creo que la cuestión está en que lo diagnostiquemos pronto. Bueno, pues por eso la persona que se sienta mal, que tenga estos síntomas, tenga fiebre, tenga tos, pues que acuda al médico y se lo resolverá seguramente muy bien. Juan Ángel, además para detectarlo hay una prueba, imagino, específica y rápida, ¿verdad? Sí, porque si no, todo esto ha derivado en 2 o 3 días, ¿no? Crea mucha alarma también por esa rapidez en la que todo sigue, en la que surgen cuestiones, rumores, casos, ¿no? Vamos, yo creo que cuando alguien que haya podido estar cerca de un foco de exposición se sienta mal, que tenga fiebre, que tenga tos, acude al médico. El médico pues le pedirá una radiografía del pulmón para que vea si los pulmones tienen neumonía, y si hay neumonía, o a veces no hay neumonía, pero dice, bueno, pues como has estado cerca de ese foco, claro, vamos a estar más seguros. Pues entonces se le hace unos análisis que pueden ser, bueno, pues de análisis de sangre, pueden ser análisis de las mucosidades, pero curiosamente el que más se utiliza es un análisis de orina. Es decir, bueno, pues para el pulmón hacemos un análisis de orina. Parece que no... ¿Ves lo que es no conocer las cosas? Parece que no sea muy adecuado. Pues efectivamente hay una prueba de orina que en un par de horas sabe el médico si es positivo o no es positivo, y entonces se da el tratamiento. Y además, es decir, ¿qué hacen los médicos también? Los médicos también, pues lo que hacen es que cuando hay una neumonía ya se da 1 o 2 antibióticos para cubrir la mayoría
de las enfermedades, no solamente del legionario, sino pues neumococos, en fin, una serie de enfermedades. Por eso hay que estar tranquilos, que hay un tratamiento y hay algo que se resuelve, se cura y se solucionan las cosas. Habitualmente hay casos de legionela que a lo mejor no surge en este caso esa alarma social al ver que hay varios casos o que hay un brote. Ahí se suele producir sin que a veces lo sepamos y se puede curar sin que... Sí, porque por ejemplo, mira, en la Comunidad Valenciana durante el año 2014 se han declarado unos 220 casos. A excepción de un pequeño brote en Alcoy y algún caso más que se ha conocido, no lo hemos oído. No hay noticia. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad como cientos de neumonías que la gente la pasa y se soluciona y ya está, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay varios casos, ¿no? Pues bueno, se produce un brote y ese brote, un brote significa que hay más de 2 casos, ¿no? Más de 2, muy bien. Y que además están relacionados, ¿no? Es un poco lo que quería preguntarte. Tiene que haber unos indicativos que hacen que se llame brote. Hay una cosa que se llama que haya una relación temporo-espacial, es decir, que se hayan producido en un espacio de tiempo común, ¿no? Y que tengan una relación de que hayan estado en un sitio concreto, ¿eh? Pues bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues según lo que dicen las autoridades sanitarias, han estado en la parte de la piscina del Palau, y creo que es importante decirlo. Parece ser que no hay ningún enfermo que haya estado en el resto del Palau, sino solamente en la piscina del Palau, ¿no? Y además se han puesto enfermos en unos días comunes, los mismos días, ¿no? Por eso es un brote. ¿Qué quiere significar ello? Que eso sí que produce, pues bueno, más alarma, produce obviamente que las autoridades sanitarias enseguida toman una serie de medidas, toman una serie de investigaciones, toman muestras, en fin, toman todo un protocolo para evitar que ese brote vaya más, ¿no? Se toman medidas para que se solucione el problema. Juan Ángel, cuando tú lo has dicho, hay relación, el lugar exacto donde está esa legionela, ¿no? Esa bacteria, en un tiempo determinado, en un momento determinado, surge 2, 3, 4 personas, ese brote ahora, luego, a posteriori, ¿podrían haber nuevos pacientes de legionelosis si se acaba con ese foco? No sería, es decir, al no podernos contagiar, ¿cómo podría ser toda esa cuestión? Sí, eso es muy fácil. Si cerramos el grifo, ya no sale agua, ¿no? Y concretamente lo que se ha hecho aquí, muy bien hecho, ha sido cerrar las instalaciones. ¿Para qué? Pues para que si tenemos la información de que han estado ahí y hay una relación de que se han podido poner enfermas por estar ahí, en un caso de efecto, pues lo primero es cerrar la instalación. ¿Cómo se ha cerrado? Pues se ha cerrado cerrándose, no permitiendo el acceso a nadie, y lo que han hecho después las autoridades sanitarias ha sido investigar, tomar muestras, tomar lo que estábamos comentando, y ahora, después, ¿qué se hace? Pues bueno, se hace una limpieza de todas las instalaciones, una limpieza de las instalaciones de agua, no del suelo, sino de las instalaciones de agua. Se hace una desinfección con productos químicos o bien con temperatura, porque como sabemos que a partir de 60 grados ya desaparece, pues por eso si aumentamos la temperatura, pues seguramente la mataremos. Es como calentar el agua o calentar la leche, es como pasteurizar, esterilizar la leche, ¿no? Y eso significa que con esos tratamientos pues se asegura que la instalación sea segura. Con eso también habrá que hacer a lo mejor algún tipo de reformas, ¿no? En las tuberías, porque habrán tuberías a lo mejor que está el agua estancada, y entonces ahí la bacteria tiene más predisposición a multiplicarse, o sitios donde no llegue la temperatura suficiente, o donde no llegue el desinfectante, el cloro, ¿no? Bueno, pues habrá que tomar esas medidas para poder resolverlo. Y eso es lo que creo que se estará haciendo. Pero eso se ha hecho aquí y en todos donde sitios, surge ese brote. Yo no quiero focalizar aquí, tengo la información que he oído y que he leído en la prensa y es la que estoy tratando, ¿no? Pero que es lo que se hace siempre, es lo que se ha hecho siempre, ¿no? No, lo que queríamos esta noche sobre todo es tener ese punto de vista por parte de un médico, una persona que conoce específicamente estas cuestiones que tienen que ver con la legionela. Por eso le preguntaba yo que si a lo mejor en una semana podría salir un nuevo caso de legionela relacionado con ese brote. Nos hemos ido por otro lado. Sí. Seguramente, como el periodo de incubación de la legionela es de 2 a 10 días aproximadamente, pues claro, al principio salen todos, pero
si Hay la personas instalación un poquito se más cierra, resistente, pero a lo mejor al final la padece. sí, porque si la instalación se ha cerrado el domingo, ¿no? Pues claro, los días antes todavía ha habido la posibilidad de que alguien se contagie. Por eso siempre los brotes suelen tener un pico, ¿no? Al principio de más casos y después queda algún goteo de unos casos más, ¿no? Que me da la impresión que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, lo importante es que las noticias que tenemos es que vamos, como dice la prensa, que los enfermos están bien. Yo conozco a uno de ellos y he estado con él antes de ayer y bueno, está perfectamente y está bien, ¿no? Yo creo que el mensaje tiene que ser de tranquilidad, que el mensaje, sobre todo a los padres que mandan a los niños allí, que estén muy tranquilos, ¿no? Porque los niños tienen menos capacidad, pero así todos, si tienen cualquier síntoma, que lo lleven a su médico, que no hay nada que se pueda hacer más que un buen mantenimiento de las instalaciones, un buen control de las instalaciones, con análisis, con limpiezas, con desinfecciones. Ese es el tratamiento preventivo de las instalaciones de agua caliente, de jacuzzis, de torres de refrigeración, de riego por aspersión de esas instalaciones, ¿no? Con un buen control, pues se puede conseguir minimizar el riesgo. Y cuando digo minimizar el riesgo significa que no existe el riesgo cero, ¿eh? No hay riesgo cero. ¿Por qué? Pues porque no hay que crear alarma, pero nunca hay riesgo cero, pero ni en esta cuestión, ni cuando hablamos de la gripe, por ejemplo, aunque estés vacunado, pongamos, porque te vacunas del año anterior. Y vamos con nuestro coche perfectamente por la derecha y todo muy bien, y a lo mejor tenemos la casualidad de que cae una piedra o viene alguien y nos da un... El riesgo cero no existe en nada, ¿no? Pero claro, no es lo mismo tener un riesgo 100 que un riesgo 1, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que que haciendo las cosas bien, con mantenimiento, cumpliendo las normativas, pues al final se consigue que haya menos riesgo y que no haya casos. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que hay cientos de instalaciones por toda España y por todo el mundo y no se producen brotes habitualmente, ¿no? Por tanto, hay que tener un especial énfasis en el mantenimiento de las instalaciones. Juan Ángel, hemos hablado un poco, también saliéndonos a lo mejor de lo que tiene que ver ya con esa instalación donde se ha producido, pero cuando se produce, ¿por qué puede pasar? ¿Dónde falla? ¿Dónde está la fractura entre los lugares en los que se hace bien y los lugares en los que se hace mal y aparece esta bacteria? Bueno, tenemos muchas instalaciones de piscinas o lo que tú dices, jacuzzis o alguna pequeña torre o grande de refrigeración en esta comarca y no ocurre. ¿Por qué ha ocurrido ahí? Bueno, no lo sé. ¿O por qué puede haber ocurrido? No lo sé por qué ha ocurrido, porque no estoy al tanto de... En otros sitios sí que he estado al tanto de la investigación, pero aquí solamente sé los datos. Por ejemplo, uno de esos lugares que sí que estuviste al tanto. Normalmente cuando hay un problema sanitario no es una sola causa, sino que suele ser varias causas que coinciden, desencadenan, ¿no? Porque si fuera una causa habría muchos más, ¿no? Pues varias causas, ¿no? Pues bueno, pues puede ser que haya habido agua estancada, por ejemplo, agua a menor temperatura, que no haya habido a lo mejor un desinfectante suficiente y eso ha producido que en un momento dado ha habido una mayor concentración de bacteria, ¿no? Que ha salido al aire, que ha salido al ambiente y así es cuando se respira y se inhala, ¿no? Pero es difícil decir es de esto, ¿no? A veces sí que lo conseguimos, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ha pasado esto en concreto. Pero normalmente es una serie de circunstancias y sobre todo al final tiene que haber una persona que tenga predisposición a cogerla, ¿no? Que tenga algún problema de base, como decíamos, ¿no? Que esté enfermo de antes, ¿no? Que es esa propia persona, ¿no? Sería el caldo de cultivo para esa propia bacteria, por decirlo así. Yo en plan no tienen las defensas suficientes, ¿no? Y son aquellas personas que tropiezan en la Plaza del Vaticano, ¿no? Aquellas personas que no ven el pequeño escalón, ¿no? En cambio, la mayoría de las personas, a pesar de haber estado en el mismo palau, lugar, de haberse bañado en la piscina, bañarse en la piscina no tiene ningún riesgo, al haber estado bañándose en la piscina no tiene ningún riesgo, a no ser que alrededor haya alguna emisión de aerosoles, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que el mensaje tiene que ser de mucha tranquilidad, respetando y sobre todo esperando que los que estén enfermos se recuperen y que creo que por las informaciones que tengo van las cosas bien y también les deseo desde aquí pues la más pronta recuperación, ¿no? Yo creo que ha habido un problema, se ha actuado, las autoridades sanitarias, también las municipales han actuado
y bueno, pues ahora es el momento del análisis, el momento de la reflexión y el momento de poner las medidas para que no vuelva a suceder. La cuestión está en que si en los próximos días, una cuestión está clara, no se contagia de persona a persona. No. Se adquiere o se sufre esa enfermedad a través del aire, en ese lugar o en ese foco brote. Lo padecen aquellas personas que tienen tendencia pues, a sufrir, como me ha dicho Juan Ángel, o diabetes, o personas con cáncer, o leucemia, o que también suelen padecer más de los pulmones, o los fumadores, los muy fumadores también. Y para nada pensar que a lo mejor no surge de aquí a, ¿cuántos? 7, 8, 10 días, pudiera surgir otro caso, pudiera surgir. Sí, pudiera surgir. Porque hablamos de, como dice Juan Ángel, desde el domingo cerrado, o detectado otra vez, no cerrado, cerrado fue el lunes o el martes. Se cerró el lunes, ¿no? Eso significa que, bueno, pues tenemos ahí una semana de días que a lo mejor surge algún otro caso, ¿no? Pero bueno, pues sí. Siempre, como dice Juan Ángel, cualquier tipo de persona que se note o que vea que tiene esta dolencia lo ha comentado al principio, que haya utilizado el Palau d'Esports, concretamente alguna zona en especial más cerca, como comentaba Juan Ángel, de esa piscina, pues sí que acuda al médico y que le hagan pruebas, pero también los niños, para nada crear alarma, porque son los que menos pueden padecer esta cuestión. Afortunadamente es así, ¿no? Y solamente aquellos niños que normalmente están en un hospital, pero si están en un hospital obviamente no van a ir aquí, ¿no? Esperemos que todo se resuelva bien, que las personas se restablezcan bien y que sobre todo que hay que tomar las medidas para que no vuelva a pasar, ni aquí ni en otros sitios, ¿no? Y por eso pues desde aquí hago un llamamiento a los responsables de esas instalaciones a que tomen las medidas, ya las tomarán, porque las autoridades sanitarias van a estar muy encima para que las tomen y evitar que haya más problemas. Pues yo quiero agradecerle a Juan Ángel, que ha sido tan amable de venir esta noche aquí a Noticias TV a contarnos, a hablarnos más sobre la legionelosis, la enfermedad del legionario, de esa bacteria de la legionela, explicarnos y sobre todo llamar a la necesidad de no crear riesgos innecesarios, pero siempre hay que cuidar nuestra salud y estar al tanto, y si surge cualquier cuestión, acercarse al médico, y que ellos son los más capacitados para solventar todas estas cuestiones. Por eso él, como médico, esta noche que ha estado aquí en Noticias TV. Juan Ángel, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Por supuesto. En Benidorm y en la comarca, que son muchos los que son muchos también los que nos siguen. Pues ya saben ustedes, yo quiero agradecerles y darles las buenas noches y hasta la próxima entrevista.